Era el final de la tarde, y Aurora cerraba lentamente el último cajón del viejo armario. Dentro quedaban solo fotos amarillentas, cartas atadas con cintas descoloridas y recuerdos que ya no quería cargar. A sus 67 años había tomado una decisión radical: dejar todo atrás. Su casa, el pequeño pueblo costero donde había vivido toda la vida, los rostros conocidos que ya no hacían latir su corazón con fuerza. La luz dorada del sol atravesaba las cortinas, iluminando suavemente las arrugas en el rostro de Aurora. Cada línea era una historia, una pérdida, un amor nunca olvidado, pero que ahora necesitaba quedar en el pasado. Se levantó despacio, sintiendo el peso del cuerpo, pero una ligereza nueva en el alma. Tomó el bolso ya preparado junto a la puerta, pasó la mano por la superficie desgastada de la mesa de madera oscura, donde tantas veces había escrito cartas que nunca envió. Allí sintió una punzada suave en el pecho, quizá nostalgia anticipada, quizá miedo a lo desconocido. Salió a la calle con el corazón en silencio. El pueblo parecía diferente, más callado y lejano, pero antes de dar el primer paso decisivo hacia la estación de tren, una voz cortó el silencio de aquel momento casi sagrado. «Espere, por favor». Aurora se giró, sorprendida. Detrás de ella, bajo la sombra delicada de un viejo jacarandá, estaba una mujer anciana, ciega, con cabellos blancos brillantes y manos temblorosas que parecían reconocer algo en el aire. Aurora no la reconocía de inmediato, pero su corazón se apretó inexplicablemente. «Usted es Aurora, ¿verdad?», preguntó la mujer con una voz dulce y casi musical. Aurora asintió con un murmullo. «Hay algo que necesita saber antes de partir», continuó la mujer, acercándose lentamente. Cada paso parecía marcado por una sabiduría antigua, invisible pero real. Aurora sintió cómo se aceleraba su respiración. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó, intrigada, con un toque de ansiedad. La mujer ciega sonrió suavemente, levantando la cabeza hacia el cielo, como si pudiera ver más allá de lo visible. «Porque conozco su pasado, Aurora. Conozco las historias que usted misma ha olvidado, o que tal vez nunca llegó a conocer realmente». El silencio que siguió fue profundo. Aurora sintió que sus certezas se deshacían lentamente, como arena escurriéndose entre los dedos. Todo lo que había planeado cuidadosamente durante meses ahora parecía frágil frente a aquella mujer misteriosa. «¿Quién es usted?», preguntó finalmente, con voz temblorosa. «Soy alguien que esperó mucho tiempo este encuentro. Venga, siéntese conmigo. Déjeme revelarle lo que su corazón necesita oír antes de que deje todo atrás». Aurora dudó por un instante, miró el cielo teñido de naranja y lila, y luego, respirando hondo, caminó lentamente hacia el banco donde la mujer la esperaba, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Se sentó a su lado, aún cautelosa. El banco crujía bajo sus cuerpos envejecidos, como si la madera también conociera el peso de las memorias que ambas llevaban. La mujer ciega sostenía un pequeño relicario entre sus manos y lo acariciaba con los dedos, como si allí estuviera escondida una llave. «Este lugar», comenzó ella, en voz baja, «ya fue escenario de una decisión muy parecida a la suya. Muchas vidas cambiaron aquí, y la suya es una de ellas». Aurora frunció ligeramente el ceño, intentando entender a dónde llevaba aquella conversación. Su mirada se perdió en el horizonte, donde el mar empezaba a brillar con los reflejos del atardecer. «¿Recuerda la noche del 14 de junio de 1974? Preguntó de pronto la mujer, rompiendo el silencio con una pregunta tan inesperada que Aurora sintió un escalofrío. «Claro que no. Eso fue hace 50 años», respondió ella, con una mezcla de sarcasmo y curiosidad. «Pero su cuerpo lo recuerda, su corazón lo recuerda, aunque su mente lo haya enterrado», dijo la mujer con una leve sonrisa. Aurora abrió los ojos con sorpresa. Ese fue el año en que tuvo un colapso emocional, seguido de semanas de silencio y reclusión. Nadie supo explicar la causa, ni ella. Una sensación de terror inexplicable, de pérdida sin motivo, y todo eso ahora regresaba como una sombra callada. «¿Qué sabe usted de eso?», preguntó Aurora con un tono de voz más agudo, como queriendo protegerse.
La mujer ciega giró ligeramente hacia ella, aunque sus ojos permanecían opacos. Sé que esa noche le fue arrebatado algo, no algo material, algo esencial. Y sé quién estuvo detrás. Aurora sintió el estómago dar un vuelco. Nunca le había contado eso a nadie. Era un silencio que cultivaba desde hacía décadas, enterrado bajo capas de normalidad. Pero ahora, frente a esa extraña, todo parecía salir a la luz. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decírmelo justo cuando decidí irme?, preguntó. La mujer respiró hondo, como si recogiera del aire las palabras justas. Porque hay momentos en los que el pasado ya no puede seguir escondido. Porque hay destinos que solo se cumplen cuando la verdad es revelada. Y porque usted ya está lista. Aurora guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como una joven otra vez, frente a algo que podía cambiarlo todo. Y aún no sabía si quería eso. Pero antes de que pudiera reaccionar, la mujer le tendió el relicario. Ábralo. Es hora de recordar. Y si estás aquí, escuchando, quizás también creas que hay historias que llegan justo cuando deben llegar. Así que si esta te toca el corazón de alguna forma, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Es la manera en que seguimos encontrándonos. Aurora sostuvo el relicario con cuidado, como si pudiera deshacerse entre sus manos. El objeto era pequeño, redondo, con una piedra azul en el centro que parecía brillar sutilmente bajo la luz del atardecer. El metal frío despertó en ella una sensación olvidada, algo entre ternura y vértigo. «Nunca he visto esto antes», murmuró, pero su voz no tenía convicción. La mujer ciega sonrió con serenidad. No todo lo que olvidamos deja de pertenecernos. A veces, la memoria se protege de lo que no puede soportar. Pero el corazón, nunca olvida. Aurora, con manos temblorosas, abrió el relicario. En su interior, una imagen desgastada, una niña de cabello claro y ojos muy parecidos a los suyos, sonriendo en un campo de girasoles. Al lado, una letra cuidadosamente trazada, casi borrada por el tiempo. «Para mi luz, con amor eterno, M». «¿Quién es esta niña?», preguntó, con la garganta apretada. La mujer permaneció en silencio por unos segundos antes de responder. «Alguien que te perteneció, y alguien que fue arrebatada». Aurora sintió un mareo como si el banco estuviera flotando. Imágenes vagas comenzaron a surgir en su mente. Un pequeño vestido blanco colgado en una cuerda, el sonido distante de una canción de cuna y un llanto ahogado por la noche. Cerró los ojos. La mujer posó su mano arrugada sobre la de ella. «Aquella noche de junio te llevaron al hospital. Dijeron que tuviste un colapso, pero nadie te contó lo que realmente ocurrió antes de eso». Aurora negó con la cabeza, intentando alejar lo que sentía crecer dentro del pecho. «Estaba sola, solo recuerdo el frío y un olor fuerte. Me dijeron que era agotamiento. No fue agotamiento, fue pérdida». La mujer apretó su mano con más firmeza. «Diste a luz a una hija, Aurora, y nunca te permitieron sostenerla en brazos». El mundo de Aurora se desmoronó por dentro. Un grito silencioso recorrió su cuerpo, pero no encontró voz. Sus ojos se llenaron de lágrimas y el relicario cayó en su regazo. «No, no puede ser», susurró. Era otra época. Mujeres solas, juzgadas, silenciadas. Confiaste en alguien que no merecía tu confianza. Y él se encargó de borrar todo. Documentos, historias, recuerdos. El cielo, ahora teñido de tonos púrpura, parecía sentir el dolor que nacía allí. Un viento más frío sopló entre los árboles, moviendo las ramas del jacarandá. Aurora levantó entonces la mirada hacia la mujer ciega. «¿Quién eres tú, en realidad?». La mujer por primera vez pareció vacilar. Luego, con un suspiro profundo, respondió: «Soy quien se quedó con las sobras, quien escuchó los susurros, quien vio a la niña ser llevada, y quien esperó por este día». Aurora llevó la mano al pecho. El dolor que sentía ahora tenía sentido. El vacío, las noches en que despertaba llorando sin razón, la negativa a vincularse profundamente con nadie. Todo tenía sentido, y en ese instante lo supo. Su viaje no comenzaría en la estación de tren.
Comenzaría allí, en ese banco, con esa mujer que había venido a tejer los hilos sueltos de su destino. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Aurora casi sin aliento. La mujer ciega sonrió por primera vez con una tristeza genuina. Creció sin saber su verdadero nombre, pero algo en ella siempre te buscó. Ella también siente esa ausencia, aunque no entienda por qué. ¿Y tú? ¿La viste? ¿La criaste?, se atrevió Aurora. La mujer negó con la cabeza. No, la vi ser llevada. Vi sus ojos llenos de una calma antigua. Pero fui cobarde. No grité, no denuncié. Solo guardé lo que pude. Este relicario. Algunas palabras, y la promesa de que algún día tú lo sabrías. Aurora cubrió el rostro con las manos. El llanto vino sin resistencia, silencioso, devastador. La mujer tocó su hombro con suavidad. No fallaste, Aurora. Sobreviviste. Y ahora puedes elegir de nuevo. Aún hay tiempo. El cielo oscurecía por completo. Las primeras estrellas brillaban en lo alto, como testigos mudos de aquella confesión. El banco donde estaban parecía fuera del tiempo, protegido por una burbuja de silencio y revelación. ¿Cómo la encuentro?, preguntó Aurora, alzando los ojos llenos de lágrimas. Ella vendrá a ti, cuando esté lista. Hay cosas que no se buscan con los pies, se buscan con el corazón, y el de ella ya está en camino. Aurora apretó el relicario contra el pecho. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que salió de casa, pero sabía que el día en que decidió irse se convirtió en el día en que, por primera vez, comenzó a volver a sí misma. Aurora permaneció allí durante un tiempo que no supo medir. El tiempo, al fin y al cabo, ya no obedecía a los relojes. Se sentía suspendida, como si todo a su alrededor se hubiera transformado en bruma, densa, cálida, reveladora. El relicario ahora reposaba entre sus manos y ella lo observaba con la mirada de quien finalmente reconoce algo sagrado. La mujer ciega permanecía en silencio a su lado. Era un silencio respetuoso, de quien entiende que hay momentos que pertenecen solo al alma. Un silencio que no apura, que no exige respuestas, solo espera. La he sentido, susurró Aurora, como si hablara consigo misma. Durante tantas noches sentí como si algo me observara, como si hubiera una ausencia viva dentro de la casa, y ahora lo entiendo. La ausencia que sentimos con más fuerza, respondió la mujer sin girar el rostro, siempre es la que tuvo nombre antes de ser silenciada. Aurora no respondió de inmediato. Sentía el cuerpo cansado, pero una fuerza interna que nunca había experimentado empezaba a brotar. Era como si, al conocer la verdad, también recuperara partes de sí misma que habían estado encerradas. «Necesito verla», dijo con un hilo de voz. «Necesito mirar sus ojos, saber si me odia». La mujer giró ligeramente el rostro hacia Aurora, y su semblante sereno se tiñó de ternura. «Ella no te odia, Aurora, porque su corazón no fue enseñado a eso. Creció sintiendo un vacío, pero también un hilo invisible, que siempre la condujo por los caminos más puros». «¿Cómo se llama?», preguntó Aurora. La mujer dudó. Tocó el relicario una vez más, como si los recuerdos también la afectaran. «La llaman Clara», pero ese nombre nunca encajó por completo en su alma, porque nació con otro. Uno que fue susurrado por tu boca antes de que las separaran. Aurora cerró los ojos. Clara. El sonido llenaba el aire con una suavidad indescriptible, como si hubiera sido creado para ser pronunciado por ella. «¿Está aquí?», se atrevió a preguntar. La mujer negó suavemente con la cabeza. «Aún no, pero está cerca. Mucho más de lo que imaginas». Aurora apoyó las manos sobre sus rodillas como si necesitara reunir coraje para levantarse. «Debo verla. No puedo esperar que el destino la traiga». «Entonces ve», dijo la mujer sin dudar, «pero ve con el corazón desnudo, porque ella no reconocerá tu rostro, pero podría reconocer tu silencio, tu gesto, tu mirada». Aurora se puso de pie con lentitud. Sentía cada hueso, cada músculo, cada recuerdo reorganizándose dentro de sí. Era como si la tierra misma, bajo sus pies, ahora la sostuviera con más firmeza. «Tengo miedo», confesó. La mujer ciega sonrió. «El miedo es el último guardián de la verdad».
Solo existe donde hay algo demasiado valioso como para ser ignorado. Aurora tocó el hombro de la mujer con gratitud. Gracias, por esperarme, por verme. No te vi, Aurora, respondió con una leve sonrisa. Tú fuiste quien finalmente se permitió ser vista. Aurora dio unos pasos, sin saber exactamente hacia dónde ir, pero había algo nuevo en su andar, un sentido, un propósito. Una última cosa, dijo girándose. ¿Quién era el hombre? ¿El que lo borró todo? La mujer inhaló profundamente. Su voz al responder venía cargada de sombra y duelo. Su nombre era Marcelo, médico, respetado y cruel. No solo te engañó, también intentó borrar tu existencia. Él era tu padre, Aurora. El suelo pareció abrirse por un instante. Aurora vaciló, pero no cayó. El aire se volvió denso, difícil de tragar. Mi padre, murmuró, pero él murió hace años. Sí, pero no se llevó consigo los ecos de sus mentiras. Y ahora ha llegado el momento de romper ese ciclo. Aurora no respondió. Sus ojos estaban fijos en un punto lejano. El cielo ahora era un tapiz oscuro, con estrellas que parecían encenderse solo para ella. Bajó por la calle con pasos lentos pero firmes. Las luces de las casas comenzaban a encenderse. Niños corrían por las aceras opuestas, como si nada estuviera fuera de lugar. Y de cierta forma quizás no lo estaba, porque algo dentro de ella ahora sabía: el tiempo no borra lo verdadero, solo lo adormece, hasta que alguien tiene el valor de despertarlo. Aurora caminó hasta la antigua biblioteca del pueblo. Sentía un impulso inexplicable por entrar allí. Al abrir la puerta de madera, fue recibida por el aroma de páginas viejas y el calor de una chimenea aún encendida. Había una joven en el mostrador, de unos 30 y pocos años, cabello oscuro, ojos profundos. Había algo en ella, algo familiar. «Buenas noches», dijo Aurora. La joven sonrió con amabilidad. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?» Aurora dudó. Miró la pequeña placa sobre el mostrador. Decía «Clara S». Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. El tiempo se detuvo. «Estoy buscando una historia antigua», dijo Aurora con la voz entrecortada. «Algo que fue olvidado, pero que necesita ser recordado». Clara la observó en silencio unos segundos. Luego señaló una mesa junto a la ventana. «Entonces siéntese. A veces las historias olvidadas solo esperan el momento justo para ser contadas». Aurora obedeció. Se sentó, el relicario aún en sus manos. Clara desapareció entre las estanterías. Aurora aún no lo sabía, pero el reencuentro había comenzado, y el destino, con su mano invisible, empezaba a coser lo que había sido roto hace tanto tiempo. Clara volvió con un libro entre los brazos. Era una encuadernación antigua, de tapa azul marino y título dorado casi borrado por el tiempo. Se sentó frente a Aurora y colocó el libro entre ambas, con cuidado, como si fuera una reliquia. Este libro fue hallado en el fondo de una caja del archivo muerto. Estaba separado, casi olvidado, pero algo me decía que era importante. «¿Puede abrirlo?», dijo Clara, con una sonrisa tímida. Aurora asintió, aunque sus manos temblaban. Abrió el libro lentamente. Entre las páginas había una carta. El sobre estaba envejecido, pero aún intacto, sin nombre, sin remitente, solo la palabra «Luz», escrita con tinta azul. Al tocar el papel, Aurora sintió un escalofrío profundo. Era su caligrafía. Aunque no recordara haber escrito eso, reconoció el trazo, firme, redondeado, sincero. «Yo escribí esto», murmuró. Clara observaba cada gesto con una atención que iba más allá de la curiosidad. Era como si estuviera viendo una película antigua, esperando un final que siempre deseó sin saberlo. Aurora abrió la carta. «Mi Luz, si algún día este papel te encuentra, quiero que sepas, naciste del amor. Aunque el mundo haya intentado borrar eso, aunque nuestras manos hayan sido separadas, mi amor por ti nunca se apagó. Perdóname por no estar, por no haber tenido fuerzas, por no haber luchado como merecías, pero mi corazón te buscó cada día, en cada perfume de flor, en cada música suave, en cada silencio. Tal vez no podamos regresar a lo que nunca se nos permitió ser, pero tal vez,
podamos comenzar algo nuevo, con todo el amor que aún vive en mí, Aurora. El silencio entre las dos era espeso, vivo. Clara tenía los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, solo tocó el borde de la carta, como si reconociera esas palabras no con la mente, sino con el cuerpo. Encontré esta carta entre libros antiguos. Estaba en un sobre suelto, como si hubiera caído del cielo. No entendí por qué. Hasta ahora, dijo ella. Aurora sostuvo la carta contra el pecho. Su rostro estaba empapado de lágrimas, pero no había tristeza. Era como si, finalmente, hubiera liberado algo que llevaba décadas encerrado. Te llamé Luz, porque así te imaginé. Clara. Clara como el amanecer después de una noche larga. Susurró. Clara sonrió, y por un instante, un silencio diferente se estableció entre ellas. No el silencio de la ausencia, sino el de la reverencia, el de la conexión. «Me escribiste esto antes de conocerme», dijo Clara. Aurora asintió. «Mi corazón te conocía, siempre te conoció». Desde afuera comenzaba a caer una lluvia ligera, golpeando suavemente los ventanales de la biblioteca. Clara se levantó y fue a la pequeña cocina del fondo. Volvió con 2 tazas de té de manzanilla y un plato con trozos de pastel de maíz. «Pensé que tal vez podríamos conversar un poco, sin prisa, solo estar», dijo, ofreciéndole una de las tazas. Aurora sostuvo la porcelana caliente entre los dedos. Sonrió. «Me encantaría». Y así se quedaron, sin revelaciones dramáticas, sin urgencias. Solo 2 mujeres que en silencio comenzaban a coser lo que el tiempo había rasgado. Entre sorbos de té y palabras suaves, los gestos hablaban más. Clara contó sobre su infancia, sobre la señora que la crió, una mujer buena, pero siempre distante, sobre los sueños repetidos que tenía en la adolescencia con un campo de girasoles y una voz que la llamaba por su nombre. Aurora escuchó todo como quien escucha un secreto sagrado. No quiso interrumpir ni explicar demasiado, solo acogió. «No sé qué somos aún, ni qué seremos», dijo Clara, «pero sé que esta noche ya no dormiré con ese vacío en el pecho». Aurora extendió la mano sobre la mesa y tocó la de ella. «Ni yo». La lluvia aumentó un poco, pero nadie se movió. La biblioteca estaba casi vacía, excepto por ellas y los libros antiguos que de alguna forma también parecían respirar aliviados. Y en ese instante, sin saberlo, Clara y Aurora no habían iniciado un reencuentro, sino un renacer. A la mañana siguiente, Aurora despertó antes de que saliera el sol. Se hospedaba en una habitación sencilla en el piso superior de la misma biblioteca, una cortesía de Clara, quien había insistido en que se quedara. La cama era modesta, las sábanas olían a lavanda, y el silencio allí era profundo como un útero. Por primera vez en muchos años, Aurora había dormido sin remordimientos. El cielo aún estaba oscuro cuando bajó las escaleras lentamente. Clara ya estaba en la cocina, preparando café con calma. La luz suave de las primeras horas dibujaba sombras largas en las paredes de madera. Cuando escuchó los pasos, Clara se giró con una sonrisa silenciosa, como si estuviera esperando exactamente ese momento. «Buenos días», dijo ella con la voz baja casi en susurro. «Buenos días». Aurora se acercó observando cada movimiento de su hija con un asombro contenido. Ya no había dudas. Ese era el cuerpo que un día su cuerpo había abrigado. Esos ojos, ahora adultos, llevaban los rasgos de la niña que nunca pudo acunar. «¿Dormiste bien?», preguntó Clara mientras pasaba el café. Aurora asintió, como si hubiera regresado de un lugar muy lejano, y finalmente estuviera en casa. Clara sonrió, pero no dijo nada. Tomó 2 tazas, sirvió el café y se sentó a la mesa de madera clara. Aurora hizo lo mismo. Hubo un silencio cómodo entre ellas, lleno solo por el suave sonido de la tetera y el canto de un pájaro solitario afuera. «¿Sabes?», empezó Clara. «Ayer, después de que te dormiste, me quedé mirando esa carta durante horas. Era como si cada palabra tocara una parte de mí que ni siquiera sabía que existía». Aurora sostuvo la taza con fuerza. «La escribí sin saber si algún día la leerías, pero la escribí con todo el amor que aún me quedaba en aquella época». Clara asintió lentamente. «Y ese amor sigue aquí».
Lo sentí. Aurora respiró hondo. Se sentía en paz, pero aún había algo que decir, algo que latía como una segunda piel. Clara, ¿te gustaría conocerme? Me refiero a... más allá de lo que te contaron o de lo que imaginaste. Clara levantó los ojos, serenos y firmes. Sí, pero sin prisa. Quiero conocerte como se conoce a un árbol antiguo, escuchando los crujidos del tiempo en su tronco, el vaivén de las hojas al viento. No quiero preguntarte todo ahora. Solo quiero verte existir. Aurora sonrió, y una lágrima solitaria descendió por su rostro. Yo también quiero conocerte, hija, pero como quien contempla una estrella, en silencio, sabiendo que su luz me guió incluso antes de saber tu nombre. Las dos se miraron por un instante largo. No necesitaban llenar los vacíos con explicaciones. El reencuentro no exigía justificaciones. Era el tiempo que por fin había cedido espacio para que el amor se manifestara. Más tarde, Clara la invitó a caminar por el pueblo. Las calles aún estaban vacías, y el aire tenía la frescura de las mañanas que anuncian cambio. Aurora caminaba con pasos lentos, absorbiendo cada detalle. La librería, la florería de la esquina, el banco donde había visto por primera vez a la mujer ciega. Todo parecía diferente ahora. «Tengo algo que mostrarte», dijo Clara tomándola suavemente de la mano. Caminaron hasta una casa antigua, con ventanas altas y pintura descascarada. Clara abrió la puerta con una llave de hierro. «Aquí vivo yo», dijo con sencillez. El interior era acogedor. Había plantas por todas partes, libros apilados, telas colgando con colores suaves. Una pared entera estaba cubierta de retratos y recortes. En el centro, un cuadro vacío con un marco de madera oscura. «Ese espacio es para algo que aún no sé», dijo Clara, al notar la mirada curiosa de Aurora. Aurora se acercó y pasó los dedos por el marco. «Quizás sea para nosotras, para lo que estamos construyendo ahora». Clara sonrió. «Quizás sí». Durante el resto del día hablaron poco. Compartieron tareas, prepararon el almuerzo juntas y por la tarde se sentaron en el patio bajo una parra antigua. Aurora contó pequeñas historias de su juventud, sobre la vez que escapó de la escuela para ver el mar, sobre la bicicleta azul que le regaló su abuela. Clara escuchaba con ojos brillantes, como si oyera una canción perdida de su infancia. Al final de la tarde, Clara abrió un viejo baúl en su habitación. De él sacó una cajita de música. «Encontré esto en un mercado de pulgas cuando tenía 10 años. No sé por qué, pero sentí que me pertenecía». Aurora giró la llave de la caja y una melodía suave llenó el aire. Se quedó inmóvil. «Esa canción, yo te la cantaba, cuando aún estabas dentro de mí». Clara cerró los ojos. La música seguía, y en ese instante algo invisible se alineó, como si los hilos entre ellas, antes frágiles, se trenzaran con firmeza. Era el inicio de algo que ninguna de las dos sabía nombrar, pero sabían sentirlo. Esa misma noche, antes de dormir, Aurora y Clara se sentaron a la mesa, organizando algunas carpetas antiguas que estaban en el fondo de la biblioteca. Clara quería hacer una limpieza de los documentos viejos, y Aurora se ofreció a ayudar. Entre recibos, recortes de periódico y correspondencia olvidada, encontraron un sobre grueso, sellado con cera antigua. En el reverso, solo una letra temblorosa. Para Aurora. El corazón de Aurora se aceleró. «Conozco esa letra», dijo con la voz atrapada en la garganta. Clara la miró sorprendida. «Es de L, ¿verdad?», preguntó, ya conociendo la respuesta. Aurora asintió. Las manos le temblaban. Con cuidado, rompió el sello y sacó el contenido. Dentro había una carta larga, escrita a mano, y una pequeña nota anexa del registro civil del pueblo. Comenzó a leer en voz alta, con la voz entrecortada. «Aurora, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy allí. Tal vez esto no redima lo que hice, pero necesito que sepas. Me arrepentí. Demasiado tarde, lo sé. Pero me arrepentí con todo el peso que lleva un padre cuando se da cuenta de que destruyó lo que más debía proteger. Traté de controlar tu vida porque creía que te estaba salvando. De la vergüenza, de la soledad, de lo que yo mismo no tuve el coraje de enfrentar. Me equivoqué, y el precio fue alto. Te perdí, y perdí a mi nieta».
Durante los últimos años de mi vida, reviví todo lo que hice con horror. Quise buscarlas, pero me fui debilitando. El cáncer me consumió con prisa y no tuve tiempo, ni valor, así que dejé todo lo que construí con mis manos para ustedes. Tal vez el dinero no repare nada, pero es lo único que puedo ofrecer, que sirva al menos para que vivan con dignidad. Y, quién sabe, para que creen algo nuevo, algo que yo nunca supe hacer. Marcelo. Al terminar la lectura, Clara sostenía con fuerza la mano de su madre. Ninguna de las dos sabía qué decir. El silencio flotaba denso, pero no había rabia. Solo un tipo de duelo diferente. El duelo por una disculpa que llegó tarde, pero que aún así era verdadera. Aurora abrió la nota del registro. Allí había una escritura a nombre de ambas, Clara Santiago y Aurora Santiago. Un terreno extenso, a orillas del río del pueblo, y una suma depositada en una cuenta conjunta con instrucciones claras de uso libre. Lo dejó todo, dijo Clara, aún perpleja. Siempre quiso controlarlo todo. Incluso la reparación, respondió Aurora con una sonrisa triste entre lágrimas. Pero no había amargura, había aceptación. Podemos usar esto para construir la casa de historias, dijo Clara con los ojos brillando. Aurora asintió. Sí, no como una herencia, sino como un renacimiento. En los días siguientes, madre e hija comenzaron a trazar los planes con más claridad. Visitaron el terreno. Era un espacio amplio, con árboles antiguos, cerca del río que cruzaba la ciudad. El sonido del agua parecía conversar con ellas, mientras caminaban entre las raíces y la tierra húmeda. Aquí estará la sala de memorias, dijo Aurora, señalando la sombra generosa de una higuera. Y allí, un círculo de escucha. Solo mujeres, solo verdad, completó Clara. Construyeron bocetos, contactaron arquitectas de la región, involucraron a la comunidad. La noticia se esparció como brisa. Aurora Santiago había regresado. Y con ella, su hija, trayendo una propuesta de sanación colectiva. El nombre Casa de Historias fue pintado por una artista local en una placa de madera recuperada. No había lujo, pero todo allí estaba hecho con verdad. Durante la ceremonia de inauguración, meses después, Clara abrió el espacio leyendo fragmentos de la carta de Marcelo. No para glorificarlo, sino para mostrar que incluso los dolores antiguos pueden transformarse en puentes. Aurora habló después. Su voz estaba firme. Dijo pocas palabras. Fui silenciada durante muchos años, pero hoy elijo hablar y elijo escuchar. Que este sea un lugar donde ninguna mujer tenga que guardar el dolor en soledad. Aplausos contenidos, ojos llenos de lágrimas, abrazos sinceros. La casa estaba viva, y en el corazón de Aurora algo finalmente se aquietaba. No era el fin del dolor, era el inicio de la paz. Habían pasado meses desde la inauguración de la Casa de Historias. El espacio, antes silencioso y vacío, ahora latía con vida. Voces femeninas llenaban los ambientes, algunas en susurros, otras con firmeza. Había llanto contenido, risas liberadas, memorias rescatadas como semillas en tierra fértil. Aurora caminaba por los pasillos con una nueva ligereza. Era la primera vez en muchos años que sentía que su tiempo, el que le quedaba, estaba siendo bien vivido. Ya no era solo una mujer con un pasado difícil. Ahora era parte de algo más grande. Un puente, una escucha, un abrazo ofrecido. Clara también parecía otra, más centrada, más entera. Sus ojos aún llevaban la intensidad de quien tuvo que madurar pronto, pero ahora había dulzura allí. Conducía los encuentros como quien hila, tejiendo historias, conectando tiempos. En una tarde especial, las dos se sentaron en el porche de la casa. Era el cumpleaños número 68 de Aurora. Había un pastel sencillo, flores del jardín y una mesa con billetes dejados por mujeres que habían pasado por allí. «¿Sabes?», dijo Aurora, sosteniendo uno de los papeles con cuidado. «Soñé tantas veces con una vida diferente, con otro comienzo, otro medio. Pero hoy no cambiaría nada». Clara sonrió sentada a su lado, con los pies descalzos apoyados en la madera. «Porque al final llegamos aquí». Aurora la miró con ternura. «No, porque al final
Entendí que la historia nunca fue sobre lo que perdí, fue sobre lo que me estaba convirtiendo. Silencio. Desde el patio se escuchaba la voz de una de las mujeres contando su historia en círculo. Había pausa, emoción, pero sobre todo coraje. Clara miró a su madre y susurró: «Tú la inspiraste». Aurora rió suavemente. Ella se permitió. Yo solo fui testigo. Más tarde, mientras organizaban los últimos detalles de una nueva sala de escucha, un espacio reservado, con cortinas ligeras y sillones en círculo, Clara encontró una fotografía caída detrás de un armario. Era antigua, en blanco y negro. Mostraba a Aurora con unos 20 años, sosteniendo un libro y riendo. Detrás de la imagen, una dedicatoria. «Para mi hija, cuando el tiempo sea el correcto». «¿La abuela tomó esta foto?», preguntó Clara, entregándole la imagen a su madre. Aurora la sostuvo con ambas manos. Por un instante guardó silencio. «No, fue tu abuelo. El único día que me pidió perdón antes de quitarme todo». Clara respiró hondo. «Él lo intentó, de alguna forma». «Sí, y yo también. Pero el tiempo es quien sabe cuándo el alma está lista. La nuestra lo estaba. Por eso todo pasó ahora». Colocaron la foto en un marco discreto y la colgaron en la entrada de la casa. Era un recordatorio silencioso. No todo lo que se rompe se pierde. Algunas cosas solo esperan el momento para florecer de nuevo. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente y la casa dormía en silencio, Clara se sentó al piano viejo que habían recibido como donación. Tocó las primeras notas de la melodía de la cajita de música. Aurora la escuchó desde el piso de arriba. No bajó, solo sonrió, cerró los ojos y dejó que el sonido llenara aquello que las palabras jamás podrían alcanzar. Porque hay dolores que gritan, pero también hay curaciones que susurran. Fue en un día nublado, con olor a lluvia en el aire, que Clara encontró la caja. Estaba organizando una estantería en el desván de la casa de historias, un espacio aún poco explorado, donde se guardaban donaciones, objetos antiguos y libros cubiertos de polvo. Al mover una pila de mantas viejas, vio lo que parecía una caja de madera tallada, con un pequeño cierre de latón. Curiosa, bajó con el objeto hasta la cocina y llamó a Aurora, que descansaba en el sillón con un libro sobre el regazo. «Mamá, ¿has visto esto antes?». Aurora arqueó las cejas. La reconoció de inmediato. «Esa caja era de mi madre», dijo, tocando el tallado con reverencia. «Nunca supe lo que había dentro. La guardaba como si fuera una extensión de su propio corazón». Clara encontró una llave fina adherida bajo la tapa y la giró con cuidado. El clic seco pareció romper algo en el tiempo. Dentro había cuadernos antiguos, sobres, pedazos de tela bordados y una pequeña cinta azul descolorida. Aurora llevó las manos a la boca, tomó uno de los cuadernos y lo hojeó sin prisa. «Es su letra», susurró. Escribía por las noches, cuando todos dormían. Pasaron la tarde leyendo las anotaciones. Eran fragmentos de la vida de la abuela de Clara, confesiones, poemas, desahogos y, sobre todo, preguntas que nunca se atrevió a decir en voz alta. ¿Hice bien al callar? ¿O fue el silencio lo que me protegió de un mundo que no escuchaba a las mujeres? Mi hija sueña. Y tengo miedo de que el mundo la castigue por eso, como me castigó a mí. Aurora leyó en silencio, y las lágrimas brotaron sin esfuerzo. Clara observaba, conmovida y atenta. Aquella mujer que apenas conocía ahora se volvía presente, viva, cercana. Había allí, en ese diario ancestral, marcas profundas de una generación que aprendió a callar para sobrevivir, que llevó dolores cosidos en los vestidos de domingo y en las recetas de pastel, que amó en secreto y lloró detrás de puertas cerradas. Ella también intentó romper el ciclo, susurró Aurora, pero no tuvo tiempo, ni red, ni voz. Pero dejó semillas, completó Clara, y ahora están floreciendo. La semana siguiente decidieron hacer un círculo especial en la casa de historias. Invitaron a mujeres de diferentes edades para compartir lo que aprendieron de sus madres y abuelas. El encuentro fue íntimo, conmovedor. Una señora de 80 años contó que su abuela hablaba con las plantas porque no podía hablar con su marido. Otra recordó cómo su madre escribía cartas que nunca enviaba.
Una joven de 22 dijo que comenzó a bordar porque encontró los paños de su bisabuela con frases escondidas entre flores. Era como si el tiempo estuviera allí, sentado entre ellas, como si las que vinieron antes por fin estuvieran siendo escuchadas. Aurora leyó fragmentos de los cuadernos. Clara mostró la cinta azul y contó la historia de la caja. Al final, una de las mujeres más jóvenes preguntó: ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Clara respondió sin dudar: lo convertimos en camino. Entonces nació un nuevo proyecto dentro de la casa, el Archivo de las Mujeres Invisibles, un espacio para reunir relatos, objetos, retratos y recuerdos de las ancestras que no pudieron contar sus historias, pero que, de alguna forma, sobrevivieron en los gestos, en las cicatrices y en los silencios de sus descendientes. Con cada nueva caja recibida, Clara y Aurora hacían un pequeño ritual: una vela encendida, una lectura en voz alta y un agradecimiento. La energía de la casa cambió. Parecía más viva, más densa, más sagrada. Aurora solía decir: las historias no mueren, esperan, y cuando llega la escucha adecuada, florecen. Una tarde, una niña de la comunidad, nieta de una señora que frecuentaba la casa, trajo un pañuelo bordado con un nombre escrito a mano: Josefina. Era de mi bisabuela, nunca la conocí. Pero cuando mi mamá vio ese nombre en el mural, lloró. Dijo que Josefina era la mujer más fuerte de la familia. Clara sostuvo el pañuelo y lo colocó en una pared especial, el muro de las primeras mujeres. Cada nombre allí representaba una vida que, aunque olvidada por la historia oficial, seguía latiendo a través del afecto, el coraje y la escucha. Esa noche, Aurora escribió en su propio diario: hoy entendí que no solo estamos sanando el presente, estamos por fin dando descanso al pasado. Y en el corazón de la casa, una certeza se instalaba: ellas vinieron antes, y ahora, por fin, eran vistas. Era primavera otra vez. En la casa de historias, los hipés alrededor florecían con fuerza, como si el tiempo respondiera a lo que ocurría allí dentro. Aurora, ahora con casi 69 años, pasaba las mañanas en el jardín observando a las visitantes que llegaban. Clara estaba cada vez más involucrada con los círculos, con los rituales y con los nuevos proyectos de escucha. La casa estaba viva y necesitaba crecer. Fue un sábado de sol suave cuando una joven llamó a la puerta. Tenía los ojos hundidos, el cuerpo encorvado y un vientre visiblemente embarazado. No hablaba mucho, solo entregó un papel arrugado con pocas palabras: necesito un lugar, solo hasta que nazca el bebé. Aurora no dudó. Entra, aquí es un lugar para comenzar de nuevo. Clara la acompañó hasta una habitación sencilla, con colcha de retazos y ventanas que daban al jardín. La joven, que se llamaba Marina, pasó los primeros días en silencio. Solo observaba, escuchaba, dormía mucho, y poco a poco comenzó a abrirse. Marina había sido expulsada de su casa por sus padres tras contar sobre su embarazo. El padre era pastor, la madre costurera. El juicio fue inmediato. El rechazo, total. No tenía a dónde ir. Encontró la dirección de la casa de historias en un papel que le dejó una vecina que ya había participado en un círculo de escucha. Pensé que era solo charla de mujer herida, dijo en uno de los círculos. Pero ahora entiendo. Una solo sana lo que se atreve a nombrar. Aurora y Clara la cuidaron con dulzura, sin invadir. Le ofrecieron té, tiempo y escucha. Marina empezó ayudando en la huerta, luego pasó a organizar los objetos del Archivo de las Mujeres Invisibles. Se identificaba con algunas historias, reía al leer ciertas cartas, lloraba al encontrar nombres parecidos al de su madre. Un mes antes del parto, se sentó con Clara bajo la sombra de un árbol de mango y dijo: no quiero que mi hija crezca pensando que vino de un error. Ella vino de mi elección, solo que no sabía que tenía ese derecho antes de llegar aquí. Clara le sostuvo la mano con firmeza. Tienes ese derecho, y ahora también tienes nuestra historia para sostenerte. Aurora, que escuchaba desde el porche, sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Era como ver el ciclo invertirse. Ya no solo sanaban los dolores del pasado, estaban construyendo un futuro con raíces firmes. Cuando Marina entró en trabajo de parto,
Fue Clara quien la llevó al hospital. Aurora se quedó preparando la habitación con flores del jardín, ropa limpia y una cajita con una carta escrita a mano. Para cuando olvides quién eres, que eso nunca dure demasiado. Con amor, las mujeres que te precedieron. La niña nació sana. Se llamaba Lía. Marina volvió a la casa con ella en brazos. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos estaban tranquilos. Se quedaría allí por tiempo indefinido, pero ahora con otro papel. Ayudaría a acoger a nuevas mujeres que también llegaran sin lugar. Si yo pude comenzar de nuevo, dijo, es porque alguien me escuchó sin intentar arreglarme. Clara la abrazó, con ternura y admiración. En los meses siguientes, otras jóvenes empezaron a buscar el lugar. El nombre de la casa se esparcía como susurro entre mujeres. Y nació un nuevo núcleo, las que vendrán después. Un espacio de formación, intercambio y escucha para adolescentes, gestantes, cuidadoras, huérfanas y mujeres en transición. Aurora escribió en su diario, quizás el sentido de todo esto no sea sanar lo que fue, sino asegurar que lo que vendrá sea más liviano. En la inauguración del nuevo espacio, Marina sostenía a Lía en brazos. Clara dirigía la ceremonia. Aurora, sentada cerca del portón, miraba a todas aquellas mujeres y susurró para sí misma, ahora sí, el tiempo nos entiende.